Hermanos, cuando uno ve cada 4 años o cuando tiene oportunidad de ver competencias atléticas en los Juegos Olímpicos o en algún otro evento, al menos a mí me llama poderosamente la atención y veo cómo atletas corren a una gran velocidad y se saltan unas vallas, unos obstáculos unos tras otros y rápidamente, y muchos a la perfección y llegan hasta el final. En nuestra vida también hay muchos obstáculos que nosotros tenemos que ir salvando día con día con la ayuda del Señor. Pero hay un obstáculo que el Señor tuvo que salvar a un costo muy alto. Cuando la primera rebelión de nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron en el jardín del huerto, y ese fue un obstáculo que interrumpió por un momento el propósito y el plan eterno de Dios. Entonces hoy vamos a ver cuáles fueron esos obstáculos y la manera en que el Señor, en su infinita misericordia, hizo posible que el plan y propósito eterno de Él no se interrumpiera y va a llegar hasta su final, a culminarlo al final de los tiempos, hermanos. Entonces vamos a orar para que sea el Señor quien dirija el mensaje de esta palabra. Oramos. Padre fiel y amoroso, comenzamos hoy dándole gracias al momento del culto, con oración, con alabanza, con adoración a través de los cánticos. Señor, su amor es eterno, nunca falla. Aunque nosotros hemos fallado de muchas maneras, no hemos superado la oferta de su misericordia y su gracia. Le agradecemos, Padre, que se haya revelado a nosotros a través de su palabra, y hoy, al abrir las Sagradas Escrituras, le pedimos que estemos nosotros con su ayuda atentos y escuchemos su voz. Le pedimos que su Espíritu Santo actúe en nosotros, abriendo nuestros oídos para escuchar y nuestros corazones para recibir su palabra. Que seamos transformados a su semejanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Todos conocemos la narrativa de Génesis y leemos, escuchamos incluso muchos mensajes. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén, en Génesis 2:8. La palabra Edén significa placer, delicia, un lugar de placer, porque el deseo de Dios es que el hombre encontrara placer en encontrarse, en tener comunión con Él. Que en ese lugar, en ese santuario, en esa comunicación se generara ese gozo, ese placer interno en el centro del jardín. Y también en el centro del jardín Dios colocó 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Dios no permitió que Adán comiera de este último árbol de la ciencia del bien y del mal, pero por medio de la mala intención, la astucia, la seducción de Nahash, la serpiente, Adán y Eva se rebelaron, desobedecieron de esta manera a su Creador. Esta rebelión, esta caída, es el primer paso de desobediencia en la historia de la humanidad, y el resultado ha afectado a toda la humanidad. Y muchos se cuestionan, bien, bueno, pero si el pecado fue cometido por ellos, ¿por qué toda la humanidad tiene que estar bajo esa maldición? Es que ellos eran los representantes de la humanidad.
lo que muchos llaman la cabeza, Adán, la cabeza federal de la humanidad. Entonces eso pasó a las generaciones siguientes. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. La primera cita bíblica. Romanos 5, 12. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer para que participe este año. Amén. Por medio de la desobediencia de Adán, el hombre perdió la imagen de su creador. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente eso, sino que también desobedeció la autoridad de Dios. Él estaba llamado a tener la autoridad y representar a Dios con su imagen y reinar sobre este planeta, sobre todos los seres animales que vuelan, que se arrastran en el agua. Por tanto, la caída del hombre, la rebelión del hombre, truncó por un momento el plan de Dios. Entonces vamos a ver el principio de los dos árboles que fueron colocados en el jardín y que contienen un profundo significado espiritual. Porque el árbol de la vida significa a Cristo. Tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Y comer de Él era una necesaria dependencia de la parte divina de Dios, de la vida de Dios, para que sostuviera dirigir al hombre. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito de Dios. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal significa independencia, vivir alejado de la autoridad y la dependencia de Dios. Porque el pensamiento original de Dios fue que el hombre viviera en completa dependencia de Él, de su Creador. El hombre no puede vivir independiente de Dios. El Señor se lo dijo en capítulo 15 de Juan a sus discípulos: ustedes sin mí no pueden hacer absolutamente nada, no pueden llevar fruto, están muertos. Entonces el principio de los dos árboles sigue teniendo vigencia hoy en día. Cada vez que nosotros llevamos a cabo nuestros planes, independientes de Dios, alejados de Dios, utilizando únicamente nuestra sabiduría natural, nuestra justicia, nuestras habilidades, nuestras energías, estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Incluso si una acción es moralmente buena, si usted hace el bien, pero lo hace en completa independencia de Dios, sin fe, sin oración, entonces está comiendo de ese árbol. Está comiendo el árbol equivocado. El resultado es la muerte espiritual, es decir, la ausencia de frutos para Dios. Por otro lado, dependemos absolutamente de la vida de Dios en nosotros. Y cuando nos da ese poder y esa sabiduría por comer de ese árbol, nosotros podemos hacer todas esas cosas por medio de la fe, por medio de la oración, dependiendo de ese árbol de vida. Adán fue llamado a comer de ese árbol. Y nosotros también debemos alimentarnos de la vida de Cristo, de participar de la vida de Cristo. Por eso cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, lo hemos repetido, hacemos ese acto de fe de comer de la vida de Él, comer de su pan, beber de su sangre, simbólicamente, para depender de Él, del árbol de la vida. Nosotros tenemos que participar de la vida de Cristo, es decir, descansando en Él, comulgando con Él, con su naturaleza. Ese es el kit del asunto. Como dice Romanos, lo dice Gálatas y Habacuc: el justo por la fe vivirá.
En Génesis capítulo 3, entonces, tenemos la narrativa de la rebelión, lo que muchos llaman caída. Yo siempre continúo llamándolo y seguiré llamando esto una rebelión en contra de la palabra del Señor. En Génesis 3:6, usted lo puede tener ahí, Génesis 3:6, dice: así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oiga estos tres aspectos: era bueno para comer, era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, por medio de la rebelión del hombre, entra en un proceso de degeneración y depravación. Notemos que la fruta prohibida era apetecible a Eva de tres maneras. Era buena para alimentarse, era agradable a la vista, y además podía dar conocimiento, podía dar sabiduría. Ahora encontramos también en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16, también estos tres aspectos descritos ahora en el Nuevo Testamento como parte del sistema de este mundo. Vean primera de Juan 2:16, que por medio de estas tres fuentes de tentación, Eva actuó independiente de Dios, desobedeciendo a Dios, y le dio a su esposo. Si tienen, primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Entonces ella comió del árbol, y le pido que busque primera a Timoteo 2:14, porque ahí se marca un principio teológico que ahora el movimiento feminista lo desconoce y atenta en contra de ese mandamiento que es teológico, no es cultural, es teológico. Dice el escritor Pablo: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión. Por eso ahora estos movimientos feministas atentan, porque quieren empoderar a la mujer, quieren darle autoridad. Y ahora vemos que el 40% de los ministros en la iglesia son mujeres, por la misma depravación del hombre que ha cedido su espacio y su liderazgo a la mujer. Y entonces vemos desde ese momento en el jardín del Edén cómo el hombre cede también su autoridad y obedece a la voz de su mujer. El Señor le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, vino la maldición. De esta rebelión surgen dos grandes resultados. Número uno, el hombre no pudo representar más la imagen de Dios. Y número dos, subsecuentemente, el hombre no pudo representar la autoridad de Dios en la tierra. Lo repito, esta rebelión trajo dos grandes consecuencias. Número uno, el hombre ya no pudo seguir representando más la imagen de Dios. Y número dos, tampoco pudo seguir representando la autoridad de Dios en esta tierra. Examinemos estos dos puntos un poco más de cerca, con la lupa espiritual, con ojos espirituales.
Entonces el primer resultado de la caída, de la rebelión, es la depravación, la corrupción moral del hombre. La depravación del ser humano. Tanto calvinistas como arminianos reconocen que el hombre está totalmente depravado. Por medio de esta rebelión, el hombre se convierte en un ser moralmente depravado, perdiendo la imagen de Dios totalmente. Vamos a Génesis 2:17. Porque Dios prometió a Adán que el día que comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos serían abiertos. Llegarían a ser como ellos, como los Elohim, conociendo el bien y el mal de una manera distorsionada, que no le correspondía a ellos, solo a los seres espirituales. El Señor dijo que cuando comiera ese árbol moriría, pero Adán no murió inmediatamente, ni Eva tampoco, de tal manera que se está refiriendo aquí a una muerte espiritual, a una separación, a una ausencia de frutos. Porque sabemos todos que antes que el hombre comiera de este fruto prohibido, estaba en un estado de inocencia, ausencia de pecado. Entonces él podía tener una comunión íntima con el Señor, porque estaban en un templo, en un lugar santísimo, donde la presencia del Señor no permite la inmundicia del pecado. Se podía comunicar sin restricción alguna, no había ningún impedimento. Sin embargo, después que comió, su espíritu murió en ese sentido espiritual, y su comunión con Dios se perdió en absoluto. Se puede ver en Génesis 3, 7, 8, Génesis 12, 13 y 22, 24, si lo tiene ahí en manos. Que el alma del hombre se convirtió en esclava de los apetitos de la carne. Entonces Dios quitó el acceso del hombre al árbol de la vida, perdiendo el hombre la oportunidad de participar de la vida de la naturaleza divina. Leamos estos versículos bíblicos. Primero, Génesis 3, 7 y 8. Si alguien quiere participar y leerlos. Sí. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron cosas de higuera y se las siguieron. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la vista del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Gracias, hermanos. Entonces el hombre natural está muerto espiritualmente. Su naturaleza se convirtió en carnal y egoísta. Ahora leamos los versículos 12 y 13 de ese mismo capítulo 3. Sí. Y finalmente, versículos del 22 al 24. ¿Quién lo lee? 22, 23 y 24. ¿Sí? Cuidado ahora,
24. Amén. Entonces la muerte espiritual del hombre trajo como consecuencia la muerte, la separación, como leímos en Romanos 5:12. Entonces, debido a la rebelión, hermanos, todos, sin excepción alguna, todos los hombres nacidos en este mundo son por naturaleza pecaminosos, corruptos y depravados. Que suena fuerte, ¿verdad, hermanos? Porque uno ve a un niño recién nacido y dice, ay, qué inocencia, pero viene contaminado, que no se ha podido desarrollar porque necesita formar su personalidad. Pero cuando ya la forma, usted puede ver los rasgos pecaminosos que hay en la vida de todos los seres humanos. Si no, leamos el Salmo 51:5 y Jeremías 17:9. El Salmo 51:5, lo leo para avanzar un poco, dice David: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y olvídese, hermano, no se está refiriendo aquí a una relación sexual, está refiriéndose de la naturaleza pecaminosa que el hombre ya trae en su ser. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? En otras versiones dice perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces el hombre natural está muerto espiritualmente, hermanos. Al no tener comunión personal con Dios, no tener una relación con Dios, no tener un conocimiento personal con Dios, está muerto. Efesios 2:1-5 lo dice claramente: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracias habéis sido salvados. Es por medio de Él. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 también lo menciona. Entonces el hombre posee una naturaleza egoísta en su carne y está destinado a morir en sus pecados si no se arrepiente, si no se convierte. Si la sangre del Mesías no limpia su vida de corrupción y de pecado. Voy a leerle estos versículos para que ustedes se den una idea. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, dice, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno, por su naturaleza pecaminosa. Romanos 3:10-18, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo nuevo, ni siquiera uno. Lo bueno, perdón, ni siquiera uno. Ya que no hay excepción, el único sin pecado es Dios, es Cristo Jesús, nacido bajo la ley de mujer, pero sin pecado, y nunca cometió pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Entonces, cuando el hombre descubre su desnudez, recurre a lo que el hombre siempre ha buscado: cubrirse su pecado por sí mismo. Se leyó en Génesis 3:7, ¿verdad? Porque cuando cosieron esas hojas de higueras, hicieron esos delantales, fue un vano intento del hombre de cubrir su pecado. Y sigue haciéndolo por medio de obras, por medio de
de situaciones personales trata de encubrir su pecado por medio de su propia justicia. La justicia humana jamás va a cubrir el pecado. ¿Cómo llama la Biblia este tipo de obras por medio de las cuales el hombre trata de cubrir su pecado? Obras muertas. Hebreos, capítulo 6. Si lo tienen, puede buscarlo. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Y Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Esos esfuerzos son obras muertas. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. El versículo 14: cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Todas esas obras son muertas, son trapos de inmundicia delante del Señor. Porque el hombre natural, hermanos, jamás, nunca, never podrá redimirse a sí mismo. Jamás. Entonces ese fue el primer resultado. El primer resultado de la rebelión, la caída. El hombre nace como un ser depravado, corrupto. Y aquí hay una salvedad, porque hoy se está retomando una teología que Pelagio comenzó a introducir en el siglo V, diciendo que el hombre es bueno. ¿Qué es la sociedad? Como decía Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social, el hombre nace bueno, la sociedad es el que lo corrompe. No, ya viene corrupto, ya viene corrompido, ya viene depravado. Esa teología se llamó pelagianismo por Pelagio, y la comenzamos a escuchar en predicadores modernos de que el hombre es bueno. Después de los semipelagianos trataron de moderar un poco, pero sigue siendo lo mismo. El segundo resultado de la caída, de la rebelión, es algo que también muchas veces se pasa por alto, y es el dominio que Adán entregó a Nahash, a la serpiente, al querubín protector, como se llame, y que ahora lo conocemos como Satanás. El propósito fundamental de Dios fue que el hombre expresara no solamente su imagen, sino que fuera su representante aquí en la tierra, que señoreara, que reinara sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Eso representaba su autoridad. Recordemos que en el mundo antiguo los templos siempre tenían la imagen del rey, porque eso representaba la autoridad, y también la imagen de un Dios X. Por eso el Señor prohíbe imágenes. Entonces el hombre no debe hacerse imagen, porque su imagen ya estaba aquí en la tierra, el hombre, para representar su autoridad. Cuando Adán cayó en la tentación de Satanás, perdió su derecho de dominar la tierra, hermanos, y entregó ese derecho al enemigo de Dios. Fue una traición. Muchos niegan esto, pero la palabra me convence a mí que sí. Y este es un aspecto legal. Es un aspecto legal que él haya traicionado y entregado el control, el gobierno de la tierra a la serpiente antigua. Es por eso que nuestro Señor llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Veamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:1. Todos hablan
de este gobierno que fue entregado por el hombre a Satanás. El Señor, Juan capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Versículo 10 del capítulo 16, hablando de la llegada del Espíritu Santo. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién le quitó la autoridad a este enemigo? El Señor. Colosenses capítulo 3. Lo exhibió públicamente, lo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. De la misma manera, el apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este mundo y el príncipe del poder del aire. Segunda a Corintios capítulo 4 versículo 4 y Efesios 2, 1. Búsquelo. Segunda Corintios 4:4 dice, versículo 3, voy a leer el 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche esto, versículo 4. En los cuales, dice, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Efesios 2:1. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces vea qué terrible que el gobierno de este mundo haya caído en manos del enemigo. Y ahora cuando leemos en Génesis 3:14, dice que cuando se le da sentencia a la serpiente, por el suelo te vas a arrastrar y comerás polvo de la tierra. Y todos sabemos que la serpiente no come polvo. Tiene un menú muy variado. Come carne y come frutas y vegetales y cosas macrobióticas. Es decir, no es que coma polvo, jamás yo he visto una serpiente comiendo polvo, pero es que el hombre fue formado del polvo de la tierra, y entonces el hombre, cuando hace algo, siempre está el enemigo de por medio. Siempre el hombre natural se va a encontrar bajo esa sombra de quien come polvo. Entonces, ¿cuál fue el plan que el Señor llevó a efecto para que su plan y propósito eterno, que había sido truncado por medio de esta rebelión, a consecuencia de esta rebelión, pudiera seguir? Imaginémonos, el plan y propósito eterno de Dios es una línea, en el tiempo, de la eternidad hasta la eternidad, viene esa línea, y de repente viene la caída y sufre un quiebre abajo. ¿Cómo hace el Señor para levantar nuevamente hasta esa línea que va a seguir hasta la eternidad para cumplir su propósito y plan eterno? Es algo que solamente la sabiduría y la mente de Dios podía
hacer por medio de la redención. Por medio de la redención se recobra el eterno propósito de Dios. Entonces, en esa brecha, en esa escala para arriba, lo que hay es una cruz. La cruz de sí, la obra de la cruz. Entonces, a pesar que la caída de la rebelión truncó el propósito de Dios, Él nunca lo abandonó. Y a pesar del pecado y las rebeliones del hombre, Él nunca ha abandonado su propósito y plan eterno de Dios en Cristo y su plan para la iglesia. Él siempre lo tuvo presente. En el libro de los Salmos, que se escribieron muchos años, centenares de años después de la caída, el Salmo 8, busca el Salmo 8. Dios restaura su propósito eterno. Cuando leemos el Salmo 8, los versículos 4, 5 y 6, porque cientos o miles de años después de la caída, Dios estaba pronunciándose a hacer de su pensamiento central lo que nunca había abandonado, su plan y propósito eterno. ¿Qué dice el salmista? Salmos 8, 4 y 6. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que lo consideres? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Ve cómo el Señor siempre ha querido que el hombre se enseñoree, que tenga esa gloria, ese honor. Sin embargo, para restaurar ese propósito eterno de Dios, el Señor necesitaba implementar un plan de rescate. Y la Biblia conoce ese plan de rescate como la redención. Efesios 1:7, hermanos, vaya y lo busca. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. La redención es una palabra también, es una palabra que significa restaurar, retomar o recobrar lo que se había perdido. Significa recobrar. Es un término contable. Cuando usted tiene un certificado en un banco que vence dentro de 5 años, pero usted necesita urgentemente el dinero para sufragar una emergencia, entonces usted va al banco y va a redimir ese certificado, que significa que lo va a recuperar antes del vencimiento, pero tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Le van a reconocer un interés menor y va a perder el interés desde el momento que lo recuperó hasta su vencimiento. Toda redención tiene un costo, no es gratis, hermano. A alguien le costó ser nuestra redención. A alguien le costó que Dios restituyera su imagen y su autoridad en el hombre, que se recuperara lo que el hombre había perdido, que se le arrebatara al enemigo el control de este mundo, la potestad sobre este mundo. Entonces, el plan de redención incluye, oiga lo que incluye: el nacimiento, o sea, el advenimiento del Logos, la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y la figura central es la cruz del Calvario. La cruz de nuestro Señor
Jesucristo. Esa obra de la cruz, no caigamos en el error de el instrumento. Mucha gente anda colgada a una cruz creyendo que tiene poder. Eso no tiene ningún poder, eso es solo superstición y fetichismo. No es el material, es la obra que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese fue el medio por medio del cual Dios restituyó su plan y propósito eterno. La cruz es la suma de toda esa obra de Dios. En otras palabras, es por medio de la obra de la cruz que el Señor puede restaurar, recuperar de nuevo su plan y propósito eterno, su objetivo. En Colosenses 1:18, Pablo anuncia el propósito divino y en el versículo 20 discute el lugar que toma el Calvario y el cumplimiento de ese propósito. Veamos Colosenses capítulo 1, del 18 y después saltamos al 20. Ustedes pueden notar que tanto Efesios como Colosenses tienen mucha semejanza, muchas similitudes. Colosenses 1:18 y el 14 habíamos visto también cuando leímos que en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. El 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Ese es el versículo 18. El 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Se establece esa reconciliación, esa armonía que había en el momento de la creación entre el cielo y la tierra, ahora es restaurada por medio de la obra de la cruz, por la sangre de su cruz, dice Colosenses 1:20. Entonces el trabajo de la redención de Cristo por medio de la cruz, por medio de lo que se lleva a cabo en la cruz del Calvario, restaura ese propósito y ese plan eterno de Dios, porque la cruz no solamente incluye la redención, sino que incluye, además de eso, la resolución del problema de la reconciliación del hombre con Dios. Se había convertido en enemigo y un hombre rebelde. El capítulo 3 de Génesis es un lenguaje de redención. Ahí se ve la obra ya de la redención. Por medio de la cruz se resuelve el problema, la totalidad del problema que se había causado con la rebelión en Génesis 3. Cristo, nuestro Señor, devuelve al hombre lo que se había perdido. En Génesis 3:21 nosotros aprendemos que en Génesis 7 el hombre se había hecho unos trajes de hojas de higuera para cubrir su desnudez, su pecado. Pero el Señor en el versículo 21 dice que el Señor hizo abrigos de pieles para cubrir la desnudez del hombre. Y para cubrir al hombre de su desnudez se tuvo que tomar la vida de alguien. En este caso de los animales, para que se pudiera satisfacer y cubrir ese pecado. Ahora, aquí vemos el principio básico de la redención, porque sin sangre, dice Hebreos 9:22, no hay remisión. Sin sangre no hay perdón de pecados. Hay que tomar la vida de otro para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado.
Esto ilustra el hecho que la sangre derramada por el Señor en la cruz del Calvario, por perdón de nuestros pecados, es el costo de esa redención, de retomar ese plan y propósito eterno de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser derramada para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, de nuestro pecado, hermanos. Esto es grandioso, merece alabanza, adoración y exaltación a Dios. Porque repetimos, puesto que sin derramamiento de sangre no hay redención. Y este es un aspecto legal. Vimos el aspecto legal por medio del cual el hombre entrega su gobierno al enemigo. Pero ahora un aspecto legal se retoma porque Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario, pagando toda esa deuda, pagando la penalidad adquirida por nuestros pecados. Eso es redención. El castigo con la muerte. Él absolvió todo por medio de una sola obra, de una vez y para siempre. Porque no solamente perdona nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que además con Él fuimos juntamente crucificados. Nuestro ego, nuestro yo, nuestro viejo hombre fue crucificado para que tuviéramos una vida nueva. Entonces, después del aspecto legal viene el aspecto vital, de vida. Ahora tenemos novedad de vida por medio de su muerte y su resurrección. La muerte y la resurrección tienen que ir ligadas, porque Pablo lo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección nos da la libertad para vivir sin la sombra, sin la fuerza del pecado. Es lo que nos da esa vitalidad. Él no solamente murió por nosotros, sino nosotros morimos juntamente con él. Romanos 6, 6 y 11. Tenemos una liberación del poder del pecado por medio de su cruz y sellada por medio de su resurrección. Romanos 6, 6 y 11. Perdón. Romanos 6, 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Yo leí la versión de la Biblia textual porque Reina Valera y otros tienen una mala traducción. Ellos ponen que el cuerpo del pecado fuera destruido, porque el cuerpo de pecado, hermanos, no ha sido destruido. El cuerpo de pecado va a ser destruido cuando nosotros muramos y resucitemos con un cuerpo glorificado. Ahí ya no hay cuerpo de pecado, pero el cuerpo de pecado está. Diferente es desactivado. Esa fuerza fue desactivada. Entonces, la traducción de la Biblia textual, y hay otras que traducen así, no es que el cuerpo haya sido destruido, sino que ha sido imposibilitado, desactivado, para no servir más al pecado. Y el versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Esa es la razón. Entonces se dan cuenta, nuestro viejo hombre acostumbrado a servir al pecado queda ahí crucificado juntamente con Cristo. Ahora hemos resucitado a Él a una nueva vida. Es lo que Pablo dice en Gálatas 2, del 17 al 21, especialmente el conocido versículo bíblico: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí.
Entonces, de esta manera, la cruz de Cristo nos incluye a todos y es suficiente para todos. Los incluye a todos y es suficiente para todos. Por eso no debemos extrañarnos cuando el apóstol Pablo escribe también a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice que la palabra de la cruz es el verdadero poder de Dios. Oiga, la palabra de la cruz, no el instrumento. Volvemos a lo mismo, porque muchas religiones, muchas sectas tienen la cruz como el instrumento, la madera, etc. Pero no, esa es la palabra de Dios. Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz dice, ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Palabra contundente, ¿verdad, hermanos? O sea, aquí usted no tiene que hacerle ningún exégesis ni nada por el estilo. Es muy clara, es poder de Dios. La cruz de Cristo, la cruz del Calvario, no solamente nos libera del pecado, sino nos libera al mismo tiempo del poder del pecado, porque el cuerpo de pecado fue desactivado, fue anulado, no fue destruido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer para nuestra salvación, porque por gracia somos salvos mediante la fe, y esa medida de fe no es ni siquiera de nosotros, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que la obra sea de Él y nosotros no nos gloriemos, porque podemos decir, es que yo puse la fe. No, hasta la fe fue regalada, es un don de Dios. Entonces, por medio de esa fe en la obra del Señor, en la cruz, el poder de la cruz, nosotros somos liberados de esa depravación moral. ¿Por qué? Cuando creemos en Cristo nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida. El viejo hombre quedó crucificado, ahora tenemos que revestirnos del nuevo. Y cuando vivimos esa vida corporativa, podemos expresar la imagen de Dios en la tierra, ya con una nueva vida. Colosenses 3:10, ¿se acuerdan? Colosenses viene hablando del versículo 9, capítulo 3. Hablando del viejo hombre, ahora dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Se va renovando. Y nosotros estamos viviendo esa vida corporativa. Podemos ir expresando esa imagen de Dios, pero nosotros tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre. Es un mandato, revistas, vestidos del nuevo hombre. Despójense del viejo, revístanse del nuevo. Entonces, a la medida que nosotros nos sometemos en esa vida, a ese cuerpo, nosotros vamos a ir progresando hasta llegar a la imagen de Cristo. Según de Corintios 3:18, búsquelo. Así, lo que el hombre perdió en la caída, Cristo lo restauró totalmente en la cruz. Ahora en Cristo tenemos mucho más que Adán, porque Adán no comió del árbol de la vida. Ahora sí está disponible para nosotros ese árbol de la vida. El Señor Jesús dice, capítulo 6, en adelante, el que come mi carne y bebe de sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, el que come el árbol de la vida tiene la vida eterna, tiene la resurrección en el día postrero.
Entonces lo que Cristo restauró en nosotros excede mucho a lo que Adán perdió en el huerto del Edén. 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, dices, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Es un proceso paulatino. Cuando uno nace, comienza a recibir el alimento, la leche, después puede ponerse en pie, puede dar los primeros pasos, va caminando y así sucesivamente, hasta que llega a la madurez, hasta que llega a tener la semejanza del varón perfecto. Es un proceso que dura toda la vida. La salvación usted la puede tener en un instante, pero la transformación va a llevar toda la vida. La salvación fue gratis, le costó al Señor, sí, pero para nosotros no nos costó, pero el discipulado sí nos cuesta. Tenemos que pagar el esfuerzo del discipulado y es lo que el hombre no quiere. Las iglesias, los hermanos de las iglesias no quieren discipularse, solo quieren las maduras. Así que, hermanos, y ya dejemos esas, digo yo, hipocresías del mundo que dicen, bueno, año nuevo, vida nueva. Y nosotros vemos lo mismo todos los años se repite lo mismo. Y la vida nunca es nueva. Siempre es la misma vieja, el viejo hombre, saliendo por todos los poros del cuerpo de la persona. Por eso, hermanos, ya finalizando este 2024, voy a leerle este salmo, el Salmo 65:11, que dice: coronas el año con tus bondades y tus sendas destilan abundancia. Isaías 46:4, hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo os sostendré. Yo te he hecho así y os seguiré llevando, y os sostendré y os libraré. Porque mucha gente dice, qué inseguro es el año que viene por delante. A muchos esas incertidumbres los inquieta, los angustia, los llena de temor. ¿Qué nos traerá el año? Pero hermano, usted quiere estar continuamente seguro. Busque Proverbios 1:33. Y después iremos a Proverbios 10:9. Y esto, hermano, es como una reflexión después de este estudio, este mensaje, para todos aquellos que siempre tienen ese temor al principio de año. Estas dos condiciones se imponen para nosotros tener esa seguridad. La primera dice: pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33. Y escucharle significa obedecerle, ¿verdad? La segunda dice: el que camina en integridad anda confiado. Entonces, escucharle significa obedecer, oír la voz de Dios, obedecer. Y solamente lo puede hacer usted cuando está dispuesto a seguir al Señor Jesús, cueste lo que cueste. Ser su discípulo, el que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese es de valientes, hermanos.
y caminar en integridad ante los ojos de Dios. Si cree que la fuerza poderosa de la cruz, como acabamos de ver, de esa obra, es eficaz y acepta el perdón de los pecados, con un profundo y sincero arrepentimiento puede caminar tranquilo, hermano. Quizás usted se pregunta, ¿cuántas cosas difíciles tendré que enfrentar en este 2025? ¿Cuánto tendré que soportar? Hasta pronto como comience a reconocer la fuerza del poder sustentador de Jesús, todas esas arrugas de preocupaciones se le van a desaparecer. Porque ¿qué es lo que cargó el Señor Jesús? Cargó una corona de espinas, cargó nuestros pecados en la cruz. El Señor carga a este mundo, sostiene a este mundo con el poder de su palabra. Cargó el pecado del mundo. ¿Qué es lo que carga ahora? Carga este mundo por el poder de su palabra. ¿Y qué más carga el Señor? Lo carga a usted. Señor Jesús lo carga en sus brazos. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué todavía nos preocupamos? Entonces oremos al Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por cargarnos, por sostenernos. Gracias por ser nuestro pastor, nuestro ayudador. Señor, le damos gracias por este año que está acá escasos 2 días y horas de terminar. Señor, le damos gracias por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos compartido, Señor, por todo lo que hemos recibido de usted en su infinita misericordia. Gracias por su amor, su fidelidad, su misericordia, por su providencia, por su sabiduría, por su poder, por su bondad, por su misericordia, por todo, Señor. Le damos gracias en este momento. Gracias por la presencia de su palabra en nuestro espíritu que nos lleva hacia toda verdad. Gracias por la iglesia, el cuerpo al cual nosotros pertenecemos, por la oración, por la alabanza, por la exaltación, por todo. Damos gracias, Señor. Damos gracias por la vida, por la salud, por todo lo que recibimos, Señor. Gracias, Señor, por los desafíos, por las pruebas, por las dificultades, por las crisis, sabiendo que en medio de ellas usted siempre está presente y nos sostiene y no nos va a abandonar. Por las pérdidas, por las lágrimas. Muchos hermanos aquí en nuestra congregación han perdido seres queridos, pero el Señor está sanando esas heridas. Gracias, Señor, por las oportunidades, por los proyectos, por las visiones que tenemos en Cristo Jesús, por los testimonios, por las inspiraciones, por todo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha sido este año, por todo lo bueno, y también damos gracias por todo lo malo, por lo fácil, por lo difícil, por lo dulce y por lo amargo, por la risa y por el llanto. Todo, Señor, está bajo su control. Entonces ahora, Señor, queremos que nos perdone, Señor. Señor, perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, por nuestras omisiones, por nuestras debilidades, por nuestras transgresiones, por nuestras ingratitudes, por nuestras infidelidades, por nuestras rebeldías, Señor. Señor, perdónenos por no amarlo como usted se merece.
Señor, perdone por no seguirlo como usted quiera, como usted quiere, despojándonos de ese viejo hombre. Le pedimos perdón porque no le servimos como usted pide que sirvamos. Por no confiar en usted, Señor, muchas veces. Por no glorificarlo como usted manda. Que todo lo que comamos, bebamos y todo lo que hagamos sea única y exclusivamente para su gloria, Señor. Por no alabarlo como usted desea, por no adorarlo en espíritu y en verdad como usted nos ordena. Por no entregarnos como usted nos pide que le entreguemos nuestros corazones. Señor, le pedimos que nos bendiga en este nuevo año. Durante todos estos días de este año, 366 días de este año, sus misericordias han sido nuevas cada mañana. Y sabemos que durante todo el 2025, cada mañana gozaremos de una nueva misericordia, Señor. Imploramos su bendición para que nos ayude a construir nuestros planes, a realizar las obras, no independiente, como escuchamos en su palabra, sino dependiendo exclusivamente de usted, para no seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Llénanos de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su alegría, de una esperanza, de fe, de paciencia, de bondad, de su generosidad, Señor. Su bendición nos convierta verdaderamente en instrumentos para proclamar las nuevas de salvación a toda aquella persona que se acerque a nosotros. Que seamos esos instrumentos de su justicia y de su verdad, de su misericordia, de su perdón, de su reconciliación, de su unidad. Que podamos ser testigos de su palabra, como dice el libro de los Hechos. Damos gracias, Señor, porque nos permitió reunirnos sin interrupción durante las 52 semanas de este año. Su misericordia ha sido para nosotras ese incentivo que nos da de seguir adelante. Y este año que se avecina, Señor, siempre contaremos con su gracia, su misericordia y su paz. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con usted, Señor, sentado a su diestra, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Qué le parece, hermanos, ya para finalizar? Sí, cantamos al Señor por su fidelidad. Ese cántico que dice su fidelidad es grande. Yo creo que usted se lo sabe, ¿verdad? Y digámoselo así a capela al Señor para que nos escuche. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande. Amén, Señor, grande esa fidelidad, Señor. Hoy queremos orar también, Señor, por todos los enfermos internados en los hospitales públicos y privados, enfermos en las cárceles, en las casas, en los asilos, para que ellos sientan también su poder
su misericordia, su gracia, que ellos puedan sentir su amor en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Le pedimos por nuestro hermano Víctor Coronado Hernández, recién operado, se restablece en el Hospital Calderón Guardia. Señor, que usted lo guarde y lo proteja de todo virus y de toda bacteria que pueda contaminar su cuerpo, que él pronto esté en su hogar, dando gloria y alabanza por su sanidad. Damos gracias, Señor, por la operación de la vista de nuestra hermana Carmen Coronado, por nuestra hermana Rosita Campos, que está también quejada por una enfermedad. Y así, Señor, por todos aquellos por los cuales hemos orado a lo largo de estos 366 días del año. Damos gracias por nuestras comunidades, por el distrito de San Nicolás, donde nosotros estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias por nuestro país, que su palabra se predique y se practique en nuestra nación, para que esta tierra pueda ser sanada de tanta maldad y violencia de la cual se ha llenado, Señor. Por nuestros gobernantes, para que les dé sabiduría, para que puedan dirigir el país con temor de Dios. Por los gobernantes y líderes mundiales, para que ellos conozcan y practiquen principios de mejoramiento laboral, social, ambiental, político y económico de sus pueblos. Por el cese de las guerras de Ucrania, Franja de Gaza, el sur del Líbano, el Yemen. Por países sometidos a regímenes tiránicos y por los presos políticos que hay en esos países: Nicaragua, Cuba, Venezuela, la China, Corea del Norte, Irán. Señor, damos gracias por su iglesia, por la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, que sea una iglesia conforme a su corazón, una iglesia que contienda ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, que ore con el Espíritu Santo y que esté fundamentada sobre la base de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que se santifique, espere con ansias el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por nuestra iglesia local en el país y por nuestra congregación Centro Evangelístico de Cartago, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, los que están presentes, los que están ausentes por algún motivo, para que sus ojos espirituales sean iluminados, su palabra pueda ser entendida, que el amor abunde aún más en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento, para que puedan escoger lo mejor, llenos de frutos de justicia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de su gloria. Por los siervos en nuestra congregación, el ministerio pastoral, diaconía, alabanza, escuela dominical, por los niños de la escuela dominical. Damos gracias por sus vidas. También por ministerios que son afines a nuestra congregación, Señor, por el ministerio Increce, por el ministerio internacional en los Estados Unidos, por el hermano Mick Jace de las iglesias de Colorado, Dakota del Sur, el ministerio internacional de Brasil, por el hermano Michael, por el ministerio nacional en nuestro país, por un crecimiento de este ministerio, por los hermanos a cargo de este ministerio, nuestra hermana Paola Bonilla, nuestro hermano Daniel Montiel, nuestro hermano Nelson Miranda y demás hermanos que conforman este ministerio, por el ministerio Llamada de Medianoche, por hermana Zeneida Miranda, por sus hijos, por el crecimiento de este ministerio en nuestro país y los ministerios internacionales de Guatemala, Uruguay, Argentina, Suiza, Israel. Oramos también por el ministerio de la cárcel, que por muchos años, Señor, se ha mantenido, por la salud del hermano Marvin Maroto, por los hermanos que conforman este ministerio, por los privados de libertad, por las autoridades de este centro, por la licenciada Macís, la directora, también por la Federación Alianza Evangélica Costarricense, por la Junta Directiva, por su presidente, nuestro hermano Pastor Ronald Vargas, y por todas las asociaciones que forman parte de esta Junta Directiva, por los medios de comunicación cristiana, escritos, radiales, televisivos y las redes sociales, por la Radio Emisora Faro del Caribe y la red de Radio Difusión Bíblica BBN. Todos, Señor, cumplen con la sagrada misión de evangelizar en los rincones del planeta donde no llegan los misioneros. Oramos, Señor, con acción de gracias por todo, Señor, nuevamente, en Cristo Jesús, Señor nuestro.